versículos anteriores estuvieron hablando acerca de el esposo cristiano, la esposa cristiana, y gracias al Señor a mí no me tocó ninguno de esos dos temas. Vamos a estar hablando acerca del trabajo que glorifica a Dios, y esto nos compete a todos, tanto esposas como esposos, como hijos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, verso 17. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Me pueden confirmar con un amén cuando lo hayan encontrado, por favor? Amén. Amén. Vamos a leerlo y vamos a meditar un poquito acerca de este versículo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo dice la primera parte? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con esto en mente quisiera que abordáramos el tema, pero antes de esto vamos a orar al Señor. Amén. Señor Dios, te doy infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre, que son infinitas y son nuevas cada día para nosotros. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me permites de estar en este lugar. Oh Señor, inmerecedor soy de este privilegio, Dios, pero aún así, Señor, tú me usas. Tú me tienes aquí, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, que nos congregamos, Señor, para glorificarte como comunidad, Señor. Permite, Señor, que la predicación de tu palabra llegue a nuestras vidas, cale a lo más profundo, Señor, y cambie nuestras vidas, Señor, para que podamos así glorificarte, Señor, con ellas. Te pido, Señor, que las palabras que salgan de mi boca no sean de los conceptos propios míos, sino sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Infinitas gracias te doy por este privilegio. Amén y amén. Entonces les decía que el tema del que vamos a hablar hoy es el trabajo que glorifica a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que para glorificar a Dios, o que el glorificar a Dios es ir a la iglesia y cantar unas canciones, tener una vida moralmente buena y hasta ahí. Y tendemos a sacar o a dejar de lado nuestra vida cotidiana. Pensamos que el glorificar a Dios se da de pronto en los devocionales que tenemos en nuestra casa, en las noches cuando oramos al Señor para agradecer por el día, y que con esto estamos presentando nuestra porción de alabanza al Señor de ese día, y que el domingo venimos a glorificar al Señor y alabarlo, pero y hasta ahí. Y es cierto, con todas estas cosas glorificamos al Señor, pero es que no es solo con esto. Nuestra vida de continuo debe glorificar al Señor. Y para mirar cuál es el trabajo que glorifica al Señor, pues debemos ver cuál es el origen del trabajo, teniendo en mente lo que acabamos de leer, que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debe glorificar al Señor, debe hacerse en el nombre del Señor. Vamos a mirar cuál es el origen del trabajo. Y aquí es donde a veces tenemos problemas al entender cuál es el origen del trabajo, porque hemos aprendido que el trabajo se originó a causa de la caída del hombre, y que por ende entonces el Señor sacó a Adán y a Eva del Edén y les dijo: ahora con el sudor de su frente van a comer el pan, porque todo lo tenían, ¿verdad? El Señor les impuso el trabajo entonces como castigo por haber pecado. Vamos a ver un poco más acerca del tema. Resulta que el trabajo fue diseñado y practicado por Dios.
Si nosotros estudiamos la Biblia y vamos a Génesis, vamos a ver que el trabajo no se originó después de la caída, sino antes de la caída. Porque Dios mismo trabajó y fue el primero que trabajó. Entonces el trabajo se originó en Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el trabajo del Señor? La creación. ¿Y cuál fue el modelo que nos dejó? 6 días trabajarás y 1 descansarás. Entonces, partiendo de ese punto, el trabajo no se originó como castigo. Resulta que muchos practican la teología del trabajo del negrito del batey. ¿Sí conocen ustedes esa canción? Yo no, pero por aquí escribí una partecita. Dice que a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y muchos vamos a trabajar pensando en esto y bajo este concepto, que el trabajo es un castigo, que el trabajo es una carga. Es cierto que el trabajo es desgastante, es cierto que el trabajo requiere energías y requiere poner de nosotros, pero no es un castigo. Cuando Dios terminó su obra, vio que todo lo que había hecho era bueno. Y en esto el Señor se gozó. Ahora miremos cuál fue el mandato de Dios al hombre cuando lo creó, porque nosotros fuimos creados con un propósito. El diseño original de Dios fue el siguiente, y me gustaría ir a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo dice ahí? Un hermano que me colabore con la lectura, por favor. Amén. Entonces dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Este es el propósito original de Dios para el hombre. Dios creó al hombre con un propósito. Y en este momento, ¿qué era? Lo puso en el Edén, en su creación, para que lo labrara y lo guardase. Y si miramos un poquito más acerca de qué es labrar, Dios había hecho un trabajo ya, pero puso al hombre para que administrara ese trabajo y para que lo replicara. A la hora de labrar, tenía que seguir cultivando la tierra y tenía que guardarla, no destruirla. Y ahí es donde se empiezan a distorsionar las cosas. Pero todo esto lo digo para que veamos cuál es el origen del trabajo. Porque muchas veces, vuelvo y repito, pensamos que el trabajo es un castigo. Y bajo ese concepto vamos a trabajar. Pero resulta que si vamos a la Biblia, el trabajo fue creado por Dios. Dios fue el primero que trabajó. Y el trabajo que se nos impuso fue labrar y guardar la tierra en ese entonces. La principal tarea del hombre en sus inicios fue esa. Y aun cuando el trabajo cambie, sigue siendo nuestra tarea cuidar la tierra. Y el trabajo, aun cuando ya no sea labrar la tierra y aun cuando estemos de pronto en una oficina, tiene que ser para Dios. Y hacia allá es que vamos a desarrollar el tema. ¿Por qué el trabajo es tan importante? Si nosotros nos ponemos a pensar cuántas horas de nuestro día o de nuestra semana ocupamos en el trabajo, teniendo en cuenta que nuestras vidas deben glorificar al Señor en todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos debemos hacerlo en el nombre del Señor. ¿Cuántas horas de nuestro día estamos invirtiendo en el trabajo? Entonces es una gran oportunidad que tenemos para glorificar a Dios en eso que estamos haciendo en ese tiempo. O por el contrario, para no hacerlo. Porque pasa la mayoría de veces que no le damos la importancia
En nuestra vida cristiana, nuestro trabajo, y como decía al inicio, separamos nuestro trabajo de nuestra vida espiritual y pensamos en vivir dos vidas. Una vida espiritual, que es cuando yo me pongo en comunión con Dios, o me conecto en oración con Dios, o estoy cantando unas alabanzas, o estoy predicando, o estoy estudiando la palabra. Y otra vida, que es mi vida laboral o mi vida cotidiana, que es mi vida en el trabajo. ¿Cuántas horas? ¿8 horas al día que estamos trabajando? ¿Y cuántas de esas horas estamos pensando o estamos en función de trabajar para glorificar a Dios? Creo que muy pocas. Ya teniendo claro que el origen del trabajo es en Dios mismo, y si el trabajo es dado en Dios mismo, el fruto de ese trabajo lo glorifica, y aún el trabajar también glorifica a Dios. Vamos a ver también que, como segundo punto, que todo trabajo legítimo glorifica a Dios y es digno cuando es hecho con excelencia. Entonces, todo trabajo legítimo glorifica a Dios y es digno cuando es hecho con excelencia. ¿Por qué digo que todo trabajo legítimo? Porque entonces tenemos que ir discriminando aquellas cosas que no son legales. Porque entonces cuando yo trabajo bajo la ilegalidad, pues no estoy glorificando a Dios, y esto está sobreentendido. Todo trabajo legítimo glorifica a Dios y es digno. ¿Por qué digo que es digno? Porque a veces pensamos que hay trabajos que no son dignos, que hay trabajos que porque no sé, son desprestigiados para la sociedad, entonces con esto no glorificamos a Dios. O pensamos que el único trabajo que glorifica a Dios es servir en la obra predicando el evangelio. No, todo trabajo glorifica a Dios y es digno. Dice un proverbio que la mano del diligente prosperará, pero va a prosperar en la medida que haya contentamiento en lo que se hace y en lo que se tiene. ¿Cuándo lo hago para Dios? Ejemplo, muchas veces nosotros decimos que estamos sobrecalificados para algún trabajo, y que tenemos muchos estudios y que nos hemos quemado las pestañas y nos hemos esforzado estudiando para tener que trabajar, no sé, como barrenderos. Y entonces ese trabajo no es, o yo no soy, yo no estoy al nivel de ese trabajo, yo debo aspirar a algo más. Y nos quedamos sin trabajo. Y no, es que yo tengo que encontrar algo que se adecue a mis características, bajo mi perfil. Pero ¿y si no hay más? Pero si es lo que el Señor nos brindó. Entonces empezamos a sentirnos decepcionados, tal vez, porque estamos en un trabajo para el cual no fuimos, para el cual no nos preparamos, que está por debajo de nuestras expectativas, porque no es más que eso, nuestras expectativas. Y no es que esté mal aspirar a tener un buen trabajo, porque dice que la mano del diligente prosperará. Pero esta no debe ser la principal motivación y no es lo que me debe mover, y bajo ese filtro no voy yo a discriminar los trabajos y voy a tenerlos por poco. ¿Por qué? Y quiero hacer un ejemplo bíblico. Si nosotros miramos la vida de Pablo y en lo que pudimos estudiar de Hechos, ¿él en qué trabajaba cuando estaba predicando? Él hacía carpas, pero él fue miembro del Sanedrín, pero él era un maestro de la ley, pero él hablaba muchos idiomas. ¿No les parece que estaba sobrecalificado para ese trabajo? Pero dice que él hizo esto para darse como ejemplo a los creyentes y con esto glorificar a Dios. Hizo esto para no ser piedra de tropiezo. Y muchos decimos, uy, no, qué desperdicio, yo trabajando en esto y todo lo que me maté estudiando para nada. Y ahí no glorificamos a Dios, porque no le estamos dando las gracias a Dios con nuestro trabajo, porque no estamos hallando contentamiento en nuestro trabajo, aun cuando sea, no sé, barrer.
en las calles. Nosotros debemos dignificar el trabajo y ser conscientes que es Dios quien nos envía a trabajar. Le escuché un ejemplo a un pastor que decía que si Dios enviara 2 ángeles a la tierra a desempeñar un trabajo y uno lo enviara a ser presidente y otro lo enviara a ser barrendero, cada uno en su posición sería o el mejor presidente o el mejor barrendero, porque entendían quién los había enviado. Muchas veces nuestro rendimiento en nuestro trabajo es muy del promedio y hacemos escasamente lo necesario, porque es que decimos, no, es que yo le estoy haciendo es plata a otro, y es muy común y se escucha, no, es que yo no me voy a matar en un trabajo. Pero resulta que Dios nos ha dotado de unas capacidades, y no hacer pleno uso de esas capacidades es desconocer a quien nos dio esas capacidades, porque con un propósito nos las dio. Adán le dio las capacidades de labrar y de cuidar la tierra, porque para eso fue que lo creó. Ese era el propósito de Adán. A nosotros nos ha dado una vocación y gloria al Señor los que pueden desempeñar su vocación y aplicar todos esos talentos y esos dones que el Señor nos ha dado. Pero deberíamos dignificar ese trabajo haciéndolo con todas nuestras capacidades. Dice una frase de John Stott, que es un teólogo. El trabajo es una consecuencia de nuestra creación a imagen de Dios y no una consecuencia de la caída. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por ende, algunas características y atributos están impresos en nosotros. Entre estos el de trabajar. Dios creó al hombre y de una vez lo puso a trabajar. Pero muchos nos levantamos con pereza de ir al trabajo, es que qué pereza ir a trabajar allá, y ese patrón que, mejor dicho. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 3 versículo 17? Y todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Volvamos a Colosenses y vamos a ver el grueso de nuestro pasaje. Entonces ya sabemos cuál es el origen de nuestro trabajo o cuál es el origen del trabajo, y tenemos claro que todo trabajo legítimo glorifica a Dios y es digno, porque somos conscientes o debemos ser conscientes de que Dios es quien nos ha enviado a este mundo con un propósito, y que ¿cuál es ese propósito? ¿O cuál es la tarea que el Señor Jesús nos dejó? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Y muchos dicen, no, sí, debemos hacerlo con nuestro testimonio, yo no debo prestarme en el trabajo para decir malas palabras, ni para ir a las fiestas, ni nada de esas cosas. Pero resulta que es vago en el trabajo. Sí, no dice groserías, sí, no va a fiestas, dice que es cristiano, pero no se desempeña bien en el trabajo. Y esta es parte también importante del glorificar y el dar un buen testimonio en nuestro trabajo. Rendir como debemos rendir en nuestro trabajo, dar el 100% de nosotros, porque no debemos creer y debemos ser conscientes que no es para una persona en sí que estamos trabajando. Aun cuando en este mundo sea así, debemos ser conscientes que nuestro trabajo esencialmente es para glorificar a Dios. Amén. Como tercer punto tengo que
mi trabajo glorifica a Dios cuando sigo el modelo bíblico. ¿Y cuál es ese modelo bíblico? 6 días trabajarás y 1 descansarás, así como Dios lo hizo. Ay, hermano, pero es que yo trabajo de lunes a viernes. O sea que no estamos glorificando a Dios. ¿Y el sábado qué hace? ¿Acaso no tiene que trabajar también en su casa? ¿Acaso no tiene que llegar de pronto a hacer aseo, a hacer la comida, a lavar la loza, a barrer? Eso también es trabajo. Aún esas cosas mínimas deben hacerse para la gloria de Dios. Debemos entender que es toda nuestra vida y no partecitas en las que glorificamos a Dios, porque ahí es donde radica el problema. Que nosotros tendemos a sectorizar y a particionar nuestra vida, y con esta parte es con la que glorifico a Dios, y con esta es la que voy a trabajar, y esta es la parte para la casa. O que solo por medio de las relaciones, como veían domingos atrás, esposo, esposa, con los hijos, vamos a glorificar a Dios. Es con todo con lo que se debe glorificar al Señor. Recuerden, todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Me gustaría que leyéramos ahora el versículo 22, 23 y 24 de Colosenses 3. Amén. Entonces dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Detengámonos ahí un momento. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Esto está después de los versículos de los casados y las casadas. Entonces habla primero a los casados, después a las casadas, y ahora dice: siervos, obedeced ¿en qué? En todo. En el versículo 17 había dicho: todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor Jesús. Y aquí les dice: siervos, obedeced a vuestros amos en todo. En todo. Nótese que van 2 veces que utiliza el todo, porque es que es en todo que vamos a glorificar al Señor. Y estábamos viendo el punto de que mi trabajo glorifica a Dios cuando sigo el modelo bíblico. Entonces, uno de esos subpuntos o uno de esos principios prácticos con los cuales nosotros podemos glorificar al Señor es sirviendo no a nuestros amos, porque pues ya no somos esclavos, pero sí a nuestra autoridad, sí a nuestros patrones, sí a nuestros jefes, en todo lo que se nos mande en el trabajo, siempre y cuando sea legítimo. Debemos obedecer en todo. ¿Y qué quiere qué quiere decir en todo? Es sencillo: en todo. Dice la segunda parte del versículo 22: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Qué querrá decir no sirviendo al ojo? No siendo productivo solo cuando su jefe está ahí, porque es cuando, no, qué pilas que viene el jefe, pilas, y tienen ahí sí todos a trabajar. Y cuando no, entonces estamos por allá mamando gallo, o estamos contando chismes, o etcétera. Tenemos trabajo para mediodía y decimos: uy, no, hagamos rendir el trabajo para toda la jornada. Ay, como el jefe no está,
¿Y qué dice la Biblia? Siervos, obedeced en todo, no sirviendo solo cuando los estén mirando, como el que quiere agradar ¿a quién? A los hombres, para que mi jefe diga que yo sí estoy trabajando, que yo sí estoy haciendo. Pero a final de cuentas, ¿cuándo se ve reflejado eso? Al final del día. ¿Cuánto le rindió? ¿Cuánto hizo? ¿Sí fue productivo? Puede que Él venga y nos vea, pero ¿y cuando tengamos que rendir cuentas? Debemos ser conscientes que no es para agradar a los hombres que estamos trabajando. Y continúa diciendo, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces tenemos el primer punto del modelo bíblico: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Un subpunto podría ser como un principio: voy a glorificar a Dios cuando obedezco a mi autoridad, a mi jefe en todo. Y un tercer punto sería cuando lo hago honestamente y de corazón. Debo hacerlo, como les decía, con todas mis capacidades y lo mejor posible. ¿Cuánto del tiempo? ¿Solo cuando mi jefe me ve o solo la mitad de la jornada? Todo el tiempo debo ser productivo, porque no estoy trabajando para un hombre. Debo entender que mi trabajo está siendo supervisado por Dios, que Dios me envió a este mundo con un propósito, y entre esos está que yo lo glorificara con el trabajo de mis manos, labrando la tierra, cuidándola. En este caso, desempeñándome como un hijo de Dios en mi trabajo para ser ejemplo, para ser luz. Y que con mi trabajo Dios también es glorificado, y que con el producto de mi trabajo Dios también es glorificado. No sé si voy muy rápido, pero ya voy a entrar al último punto. No sé qué horas serán. Creo que lo más importante es la motivación. Y este es el otro punto. ¿Cuál debe ser mi motivación para trabajar? ¿Qué los motiva a ustedes a trabajar? O si se motivan a trabajar, o si estamos de pronto motivados a trabajar, o es solo porque nos tocó. De pronto tenemos aspiraciones de que voy a trabajar duro un tiempo y luego me voy a dedicar a vivir del trabajo que desarrollé durante mi vida, un arduo trabajo. Porque debemos de la pensión, porque debemos ser conscientes que se me fue la paloma. Porque debemos ser conscientes que aun cuando yo cumpla los requisitos y esté trabajando 6 días a la semana y pueda que esté rindiendo en mi trabajo y sea honesto en mi trabajo, mi motivación sea un impedimento para que yo glorifique a Dios. Cuando mi motivación es incorrecta y cuando lo hago para mis deleites, y cuando me tomo esa palabra que la mano del diligente prosperará, y entonces yo voy a ser diligente y resulta que no prosperé, sino me quedé ahí, y aún peor, me quedé sin trabajo, ¿a quién le voy a echar la culpa? Si son mis expectativas las que no se están cumpliendo. Pero debemos ser conscientes que mis expectativas no necesariamente son la voluntad de Dios. Por el contrario, casi ninguna de las veces nuestras expectativas o nuestra voluntad va a ser la voluntad de Dios cuando trabajamos para nosotros, cuando lo hacemos para nosotros. Cuando nosotros empezamos a hacerlo para Dios, nuestra voluntad tiene que empezarse a alinear con la voluntad de Dios. Y vamos entonces a empezar a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la motivación de nuestro trabajo? Alcanzar una pensión. Pero es que el Señor no dijo, ustedes van a trabajar 30 años, 40 años y el resto fresco, descánselo. No.
¿Sí? Puede que no desarrolle el mismo trabajo que está haciendo, pero de una u otra manera es tiempo de vida que el Señor le está dando a usted. Y se me viene a la mente la parábola de los talentos. El Señor les dio y luego les recogió el trabajo que habían desarrollado. ¿Y qué habían hecho? ¿Será que nosotros podemos dar cuentas a Dios de que hemos hecho un excelente trabajo? ¿De que nuestra motivación es glorificarlo a Él? Sí, creo que todos tenemos que trabajar por una necesidad. Dice Pablo a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Pero es que ni siquiera el comer debe ser la primera motivación para nosotros trabajar. Esto es como una necesidad a cubrir de una manera secundaria con nuestro trabajo, que esto se va a dar si yo hago un buen trabajo, porque al que es buen trabajador el Señor lo socorre. El obrero es digno de su salario. Ahora, no solo el pastor o los líderes o las personas que trabajan en el ministerio deben hacer un trabajo para el Señor, sino todos. Independientemente de lo que se haga, es para el Señor. Cuando lo hago para el Señor, entonces continuemos en la lectura. Dice el verso 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. De nuevo utiliza y todo lo que hagáis, y vuelve a utilizar el hacerlo de corazón. ¿Cómo para quién? Como para el Señor, y no para quién, y no para los hombres. Creo que más claro no puede estar la motivación de nuestro trabajo, de todo lo que nosotros hagamos, no solo del cumplir un horario en una empresa, sino del trabajo que se realiza en la casa, de todos los quehaceres que tengamos en nuestra vida, y todo lo que desempeñemos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor. En este caso específicamente estamos hablando del trabajo que glorifica a Dios, pero yo quisiera que no cerráramos el trabajo que estoy desarrollando allá para un jefe, sino también lo que estoy haciendo en la casa. Eso también es para el Señor. El servir a la mesa, el lavar unos platos, todo es para el Señor y no para los hombres. Porque cuando lo hacemos para los hombres, lo hacemos de una manera mediocre. ¿Por qué? Porque pues estadísticamente la mayoría de personas que trabajan para un jefe no quieren mucho al jefe. Y si lo hacen para los hombres, pues no lo van a hacer de buena manera, porque pues no es que tengan en alta estima a su jefe y quieran que, mejor dicho, su jefe los resalte, o han sido decepcionados por jefes explotadores y entonces ya dicen, no, yo no me voy a explotar para que después me dejen sin trabajo. No. Pero ¿qué les está diciendo aquí? Háganlo como para el Señor. Esa debe ser nuestra principal motivación al trabajar. Nosotros somos cristianos de tiempo completo y todo el tiempo servimos al Señor. Dice el verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces debemos hacer todo como para el Señor, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia. Porque ¿a quién servimos? A Cristo el Señor. No esperemos una recompensa de nuestro jefe, esperemos la recompensa del Señor, sabiendo que es a Él a quien servimos. Buen siervo fiel, en lo poco. ¿En lo poco qué, perdón? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Este es un aspecto de mayordomía. ¿Y cómo estamos administrando nosotros nuestro tiempo? ¿Y a qué le estamos dedicando nosotros nuestro tiempo? Y todos nuestros esfuerzos, ¿hacia dónde están inclinados? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Volvernos ricos? ¿Acaso es eso lo que nos enseña la palabra? Tal vez tener dinero para ayudar a los demás. Bueno, pues si esa es su motivación, pues, pero no debe ser la principal. La principal es como para el Señor. Estamos trabajando para el Señor, por eso me voy a levantar un lunes en la mañana con toda la motivación, con toda la energía, porque estoy trabajando para el Señor. ¿Cuán difícil es levantarse un lunes a trabajar con energía? O un miércoles, o un viernes que dice por ahí que es viernes y el cuerpo lo sabe y entonces estás de fiesta. Y el viernes se trabaja a mediodía porque pues ya es fin de semana. No, debemos trabajar como para el Señor. Ese es el único reconocimiento que debe estar en nuestra mente, el que Dios nos pueda llegar a brindar. Todo lo demás no tiene importancia para aquel quien ha entendido que su trabajo es para Dios. Entonces, aun cuando su patrón, aun cuando su jefe no esté, el trabajo tiene que hacerse. Y si su motivación es agradar al Señor, aun cuando su jefe lo decepcione o aun cuando su jefe no reconozca su trabajo, esto no va a hacer que usted deje de trabajar con todas sus capacidades. Y si no lo está haciendo, hermano, pues ruego al Señor que esta palabra haya llegado a su corazón y pueda trabajar entonces como para el Señor. Y en esto vamos a hallar contentamiento y nos vamos a dar cuenta que nuestro trabajo va a dejar de ser tan castigo, tanto esfuerzo, porque estamos trabajando para alguien que sí paga. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. Él fue quien nos creó. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, aún el respirar. Y al Señor le plació tenernos una semana más con vida y nos tiene hoy aquí. Debemos ocupar nuestro tiempo 100% en glorificarle. Y he utilizado esta palabra glorificar y glorificar y glorificar y glorificar todo el tiempo en el sermón, en el mensaje. Pero ¿qué realmente quiere decir glorificar? Es reflejar al mundo esas características y los atributos de Dios por medio de nuestro proceder. Glorificar es ser reflejo de. ¿Estamos glorificando a Dios en nuestro trabajo? ¿Estamos rindiendo? Los demás nos ven y dicen, uy, sí, se nota que es cristiano. ¿Y es que es cristiano? ¿Cuál de las dos? Para terminar, me gustaría que viéramos Mateo capítulo 5, versículo 16. Porque en sí todo lo que hacemos es para glorificar al Señor. Todo lo que hacemos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Amén. Entonces, ¿cómo dice? Así alumbre vuestra ¿qué? ¿Delante de quiénes? No para los hombres, sino delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres.
para que vean vuestras buenas obras. Pero en sí las buenas obras no es el punto importante aquí, sino que a través de esas buenas obras glorifiquen a vuestro Dios, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No debemos perder de vista en nuestra vida cotidiana que nuestras obras están enfocadas a esto. No en que nos reconozcan a nosotros cuán buenos trabajadores somos, ni cuán buenas personas somos, sino que a través de esto puedan ver a través de nosotros la luz de Cristo y glorifiquen a Dios Padre. Este verdaderamente es cristiano. Y así poder dar testimonio y cumplir con esa gran comisión que dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Por medio de nuestras vidas y nuestras buenas obras. No para nosotros, para Él. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Señor Dios, te doy infinitas gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por traernos a tus caminos. Gracias, Señor, por llamarnos de la muerte del pecado a la vida en ti, Señor. Te doy infinitas gracias por permitirnos, Señor, trabajar, por permitirnos, Señor, desempeñar una labor. Gracias, Señor, por permitirme hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos usas como herramientas para que otros te glorifiquen, para que otros vengan a tus caminos. Sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso y que aun cuando nosotros no hagamos nuestra labor, Señor, tú te glorificarás, Señor. Tú te mostrarás al mundo. Permítenos, Señor, ser partícipes de tu obra, ser partícipes de tu plan, oh Rey de los cielos. Gracias te doy por el trabajo que nos das. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros y nos socorres todos los días. Gracias, Señor, porque nos das las facultades. Perdónanos, Señor, si en algún momento no hemos sido, Señor, proactivos, no hemos sido productivos, no hemos dado, Señor, todos estos dones de los cuales tú nos has hecho. Oh Padre, perdónanos, Señor, si no lo hemos puesto en práctica. Perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes. Perdónanos, Señor, si nuestra motivación a la hora de trabajar es satisfacer nuestros deleites. Perdónanos, Señor, si en algún momento en nuestro trabajo nos hemos olvidado de que servimos a ti y no a los hombres. Ayúdanos, Señor, a tener presente todos los días que es para ti, para quien trabajamos, que es de ti de quien debemos esperar una recompensa, y que es para ti y para tu gloria, Señor, para quien lo hacemos. Te doy infinitas gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Permite, Señor, que mi vida sea útil para la edificación de mis hermanos. Permite, Señor, que esta palabra sea útil para la edificación de tu reino. Gracias, Señor. Amén y amén. Dice aquí que oremos por el pastor Luis. ¿Por qué en específico? Ok. Sí. ¿Les parece, hermanos, si nos ponemos en pie y oramos por nuestro pastor? Señor Dios, estamos aquí en comunidad, Señor, levantando una oración a ti de la manera más humilde, Señor, pensando, Dios, que tú eres todopoderoso, que tú tienes todo bajo control, Señor, que nada se escapa de tu mano, Señor. Estamos
hechos